Amén. 53, página 53. Y comenzamos por arriba, donde dice primero de Juan, capítulo 4 y versículo 3. Y yo voy a leer de este pasaje. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, esto está diciendo, todos que dicen que Jesucristo no ha venido en la carne, si ellos dicen eso, dice que ese espíritu no es de Dios, pero es del anticristo. Es para decir que eso no significa que una persona puede decir que Jesucristo, o para decir que Jesús, como la persona de Jesús, no ha venido. Es para decir que ellos creen que el Mesías no ha llegado. Como Cristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, una persona puede decir que ellos creen que Jesús, el hombre, vivió. Pero si ellos dicen que ellos no creen que ese mismo Jesús es Salvador, es lo que está significando. Si una persona dice que Jesucristo no es Salvador de nosotros, de nuestros pecados, eso es el espíritu del anticristo. Dice por abajo aquí, saber quién es Jesús nos ayuda a compartir el evangelio con otros. Saber quién es Jesús nos ayuda a compartir el evangelio con otros. Y también para nosotros, si nosotros le conocemos más de Jesucristo, eso nos motiva. Porque si yo conozco a Cristo, yo sé que Cristo quiere que todos sean salvos de sus pecados. Eso va a motivarme a mí para compartir con otras personas el evangelio. Porque eso es el corazón de Cristo. Cristo vino aquí, ¿para qué? Para morir por nosotros, para cada uno de nosotros. El corazón de Cristo es salvarle a las personas. Si yo intento para vivir como Cristo, eso me motiva para compartir el evangelio con los demás. Dice aquí en el libro, nuestra salvación depende del hecho de que Jesús, siendo Dios, vino a pagar por nuestros pecados. Cuando comprendemos lo que la Biblia enseña acerca de la deidad de Cristo, podemos responder a las preguntas que otros tienen. Y es así. Mi corazón, mi deseo para este año que viene es enfocar más en compartir el evangelio con los demás. A veces tenemos que esperar la puerta que Dios abre para nosotros a compartir con otros el evangelio. Porque si una persona está caminando, por ejemplo, si yo estoy en la calle, yo voy para allá, y hay una persona quien está en camino a su trabajo. Y si yo le pare a ellos y digo, espera, por favor, yo quiero compartir contigo el evangelio de Cristo. Pero ellos están tarde para trabajar. Entonces, si ellos llegan tarde a su trabajo, ellos van a estar en problema con su jefe. Eso no es un buen momento para hablar con ellos sobre el evangelio. Yo le puedo decir a ellos, por favor, tome este tratado aquí, que es de nuestra iglesia. Por favor, es muy fácil. Ellos pueden llevarlo consigo. Y no hay nada malo en eso. Yo no estoy quitando tiempo de ellos. Ellos pueden seguir en su camino. Pero para decir que
yo quiero que ellos se paren para hablar conmigo. No, eso no está bien. Pero dice, Pastor Ethan, eso es más importante que su trabajo, el Evangelio. Pero hay que esperar en la puerta de Dios. Porque Dios también dice la palabra que nosotros debemos obedecer los quienes están en cargo de nosotros. Por ejemplo, el presidente, que debemos darle a él respeto, ¿verdad? Dice en Romanos 13, los quienes están en autoridad, debemos dar respeto a ellos. Eso no significa que siempre estamos de acuerdo con lo que ellos hacen o dicen, pero debemos dar respeto a su oficio. Es también como la policía. Es el mismo, debemos dar respeto, aunque, como yo dije, a veces nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos hacen o dicen, debemos dar respeto a su oficio, a su oficio. Y así es. Pero hay momentos en posiblemente hay una persona quien está sentado en una silla, no está haciendo nada más que sentado ahí, y tú tienes una oportunidad para hablar con ellos sobre el Evangelio. Entonces, si Dios te permite hacer eso, es un buen momento para compartir con ellos. Pero todos necesitan escuchar. Todos necesitan escuchar. Y como yo dije, vamos a enfocar más de eso este año en cómo podemos salir como iglesia. Yo estoy preparando el calendario para este año que viene, que va a tener las fechas en las actividades y todo. Y Dios mediante, yo voy a tener eso listo para ustedes muy pronto. Vamos a leer de Romanos 5:8. Me encantan los versículos del Evangelio, porque dice la palabra que son poder para nosotros. Dice que Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es el amor de Dios que Él mostró a nosotros. Porque cada uno de nosotros no merecemos el amor de Dios, pero Él lo mostró en su misericordia para con cada persona. Dice en el libro aquí, saber quién es Jesús nos permite conocerle y seguirle. Saber quién es Jesús nos permite conocerle y seguirle. Durante el ministerio de Jesús, Él sanó enfermos, paralíticos y hasta resucitó a algunas personas. ¿Cómo podrá imaginar? Muchas personas le siguen o le seguían, pero cuando Jesús proclamó que Él era Dios, muchas de las personas que le seguían dejaron de hacerlo. Fue entonces que Jesús, volviéndose a sus discípulos, les hizo esta penetrante pregunta. Y vamos a leer de Juan capítulo 6. ¿Alguien lo tiene y quiere leer? Y también si leemos del versículo 66, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Parece que ellos estaban ofendidos por lo que Jesús dijo. Porque él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y él estaba hablando que a través de este capítulo que Él es Dios. Que Él es Dios. Y muchos se fueron por esas palabras. Muchos se fueron para escuchar lo que Jesús dijo sobre esto. Una vez más, Pedro supo cómo responder con exactitud. Él sabía que si Jesús era Dios, era digno de ser seguido.
En esta lección aprenderemos más sobre quién es Jesús, cómo tenemos esa seguridad y qué es lo que implica para nosotros. Dice aquí por abajo que vamos a aprender más sobre quién es Jesús, cómo tenemos esta seguridad y qué es lo que implica para nosotros. Amén. Vamos a página 54. 54. Jesús es Dios. El hecho de que Jesús realmente es Dios se revela a través de las Escrituras. Note algunas de las maneras en que podemos apreciar la deidad de Cristo. Su deidad se demuestra por medio de sus nombres. La palabra es nombres. Y número 1 dice, Jesús es llamado Dios en Isaías 9, versículo 6. ¿Alguien quiere leer ahí? Está en el libro aquí. Isaías 9, 6. Es muy asombroso que una persona puede decir que ellos no creen que Jesús es Dios. Porque está escrito aquí para nosotros al leerlo con nuestros propios ojos, ¿verdad? Dice Dios fuerte. ¿Cómo es que Él puede tener el nombre de Dios fuerte si Él no es Dios? E incluso en Apocalipsis, la Biblia habla en cómo nosotros le alabamos a Él, le adoramos al Cordero de Dios. Está hablando de Jesucristo. Si Jesucristo no es Dios, ¿por qué la iglesia está adorándole a Él? Porque dice la palabra que nadie debe adorar otro excepto Dios mismo, ¿verdad? Eso es parte de los 10 mandamientos. Dice que no debemos adorar ningún otro excepto Dios. Pero si nosotros estamos adorando a Cristo, tiene que significar que Cristo es Dios. Juan capítulo 20, versículo 28, dice, entonces Tomás respondiendo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto es Tomás cuando él puso sus manos en los dedos de Jesucristo y él tocó su lado, el lado de Cristo, y él vio que Cristo estaba vivo en ese momento. Y Tomás, cuando él le vio con sus ojos, respondió y dijo esto, Señor mío y Dios mío. Él dijo eso y Jesús no dijo, Tomás, no debes decir eso. Tomás, no debes llamarme Dios. Jesús aceptó sus palabras y sus alabanzas, que significa que Jesucristo es Dios. Jesús proclamó ser Jehová del Antiguo Testamento. Y vamos a leer de Juan 8:58. ¿Alguien quiere leer aquí en el libro Juan 8:58? ¿Alguien puede decir, eso no es nada malo para decir yo soy, pero yo soy es el nombre de Dios? Y vamos a leer donde Dios dice eso en Éxodo capítulo 3. ¿Alguien quiere leer de Éxodo 3:14? Por arriba, en página 55. Yo soy es el nombre de Jehová, es el nombre de Dios el Padre. Para Jesús decir, antes que Abraham fuese, yo soy, y nosotros vamos a esa escritura en Juan capítulo 8. Juan 8:58. Jesús dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy.
Dice el próximo versículo, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ellos estaban listos para tirar piedras y matarle a él por estas mismas palabras, porque los judíos supieron que él estaba diciendo que él es Dios. Ellos estaban muy ofendidos por estas palabras. ¿Ustedes recuerdan también qué pasó cuando él estaba en el jardín orando con sus discípulos? Vinieron los soldados por la noche con Judas. ¿Qué pasó ahí? Jesucristo dijo una palabra a ellos y algo pasó a los soldados, a todos de ellos. Dice la palabra que Jesucristo dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, se cayeron todos los soldados con el poder de esa palabra. Sí. Se cayeron todos los soldados cuando ellos escucharon que Jesús dijo, yo soy. Porque es el nombre de Dios y es el nombre de Jesucristo también. Seguimos leyendo aquí, página 55, donde dice, compare Juan 17:5 con Isaías 42:8. Yo voy a leer aquí de Juan 17:5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es un versículo para decir que Jesús estaba en el principio con Dios y antes que el mundo fuese, Él tenía esa gloria con Dios el Padre. Voy a leer aquí de Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Esto es para decir que Dios no va a compartir su gloria con nadie, con ninguno de nosotros. Entonces, Jesucristo dijo, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Dios no va a compartir su gloria, y Jesucristo dice, comparte conmigo aquella gloria que tuve contigo, significa que Jesús tiene que ser Dios. Jesús tiene que ser Dios. Es llamado Hijo de Dios. Es llamado Hijo de Dios. Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice aquí, en algunas ocasiones este título es mal interpretado como si sugiriera un nivel inferior. Sin embargo, siempre debemos estudiar la Biblia en su contexto cultural, no en el de nuestra cultura. Para los judíos no fue difícil comprender que este título significaba que era igual a Dios y no inferior a Él. Ellos tienen diferentes oficios, pero son igual. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todos son Dios, todos son igual, simplemente tienen diferentes oficios. Juan 5:17-18 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Aquí por abajo dice, su deidad se demuestra a través de sus
obras. A través de sus obras. La palabra que vamos a poner en el espacio es obras. Su deidad se demuestra a través de sus obras. Jesús hizo obras que solamente Dios puede hacer. Él hizo obras que solamente Dios puede hacer. Y vamos a ver cuáles son. Dice, Él crea. Esto es una obra que hace Jesucristo. Él crea, Él puede crear. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio Jesucristo estaba ahí con Dios, creando el mundo. Y yo también compartí esto porque en el mismo capítulo, en Juan capítulo 1, dice, habla sobre el verbo, en como que el verbo estaba ahí con Dios, el verbo era Dios. Y dice aquí en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo dije antes que es mi opinión que Jesucristo era, porque dice la palabra que Dios habló y fue así, ¿verdad? Dios habló y fue así. Dios habló y creó. Mi opinión es que Jesucristo es el verbo que Dios habló, que creó todas las cosas. Y podemos ver que Jesucristo es el verbo, que Él estaba ahí, Dios y Jesucristo obraron juntos para crear el mundo que tenemos. Él sustenta todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Algo muy interesante que yo quiero compartir aquí. Dice que Jesucristo se sentó. Pero ustedes saben que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Que Él es nuestro sumo sacerdote. Porque Él murió por nuestros pecados, pero también Él ofreció su sangre en el templo en el cielo. Y dice la palabra que Dios el Padre fue satisfecho con este sacrificio que hizo a Jesucristo. Él ofreció su sangre ahí en el cielo. En el templo de los judíos en el Antiguo Testamento no había silla. No había silla para los sacerdotes a sentarse en una silla. Si ustedes estudian la Biblia no vas a encontrar una silla. Significa que el trabajo de un sacerdote nunca fue terminado. Ellos siempre estaban trabajando, haciendo los sacrificios día tras día tras día. Siempre estaban trabajando, haciendo los sacrificios con los animales, con la sangre, para purificar los pecados de los judíos. Pero dice la palabra que Jesucristo ofreció su sangre una vez. Dios estaba satisfecho. Y dice que Jesucristo después de eso se sentó a la diestra de Dios el Padre en el cielo, en el templo en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es satisfecho con la sangre de Jesucristo. No hay más que Él tiene que hacer. Él no tiene que regresar, volver a este mundo para morir de nuevo. Él no tiene que ofrecer su sangre de nuevo. Lo que Él hizo, solo tuvo que hacer una vez. Una sola vez. Y eso es suficiente para nosotros. Y eso es la razón por que Él se sentó. Porque
Él está terminado con su trabajo, con su obra. No tiene que hacer nada más. La próxima dice, Él perdona pecados. Él perdona pecados. Marcos 2, 7 hasta 11 dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesucristo en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesucristo tuvo el poder de perdonar pecados y significa que Él tiene esta obra de Dios. La próxima dice, Él da vida eterna. Juan 17:2 dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Él tiene poder de dar vida eterna, perdonar pecados, sustenta todas las cosas y Él puede crear también. Por última aquí por abajo, su deidad se demuestra por medio de la adoración. La Biblia nos dice claramente que solo debemos alabar a Dios. Solo debemos alabar a Dios. Significa que si estamos alabando a Jesucristo, Jesucristo tiene que ser Dios. Amén.